Bueno, y primeras reacciones, la oposición desconfía de este llamado a una suerte de acuerdo por parte de Cristina Kirchner. El empresariado ha dicho que está de acuerdo y está dispuesto a sentarse a conversar, pero tiene mucho más para comentarse sobre esto, fundamentalmente esa alusión a funcionarios que no funcionan y otros detalles. Edgardo Moreno, analista político en contacto con nosotros. Hola Edgardo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Gerardo? Buenas noches, gusto escucharte. Igualmente, ¿cuál es para vos el párrafo saliente? ¿Qué tiene que ver con el acuerdo al que llama? Que vaya a saber qué amplitud tiene para Cristina Kirchner o este señalamiento respecto del gobierno actual. Claro, son dos líneas de lectura, una hacia adentro del gobierno y otra hacia afuera del gobierno, ¿no? Hacia la oposición o los sectores políticos y económicos que no están contenidos dentro del oficialismo. Lo más interesante de todo, me parece, Gerardo, es que por primera vez Cristina hace alusión a la realidad, no la de sus problemas judiciales, sino a los dos problemas más calientes que tiene la sociedad argentina sin resolución, la economía y la crisis sanitaria. Y dijo que el freno de la economía y la incertidumbre que genera la pandemia, que no termina, que continúa, son situaciones agobiantes. Primera vez que Cristina, luego de mucho tiempo, hace una alusión a la realidad concreta que viven los argentinos y no a su situación judicial. Y es interesante porque dentro de esas incertidumbres dice que hay tres certezas, como bien lo resumían ustedes. La primera es que no era una cuestión de forma, sino de fondo, dice ella. Por eso lo critican tanto a Alberto. No es porque sean diferentes las formas conmigo, lo que ella decía en cadena nacional, su tono, su retórica, sino las cuestiones de las decisiones de fondo que toma el gobierno. Por eso lo critica. La segunda certeza es que el que gobierna es Alberto, el presidente es él toma las decisiones. Pero ahí es donde hace la distinción. Pese a algunos funcionarios que no funcionan, algunos desaciertos que hay también en la gestión económica y algunas críticas puntuales que casi tienen nombre y apellido. Cuando habla, por ejemplo, de aquellos que la criticaron y hoy están en el gobierno y que pedían cárcel para los kirchneristas, evidentemente alude a Sergio Massa. Claro. Cuando dice aquí que escribieron libros con críticas para mí, es Vilmi Barra. O sea, hay una distinción muy clara, hay una crítica hacia adentro del gobierno también. Lo más interesante también es que Cristina sale y dice esto, no cuando sale a defender la gestión de Alberto Fernández, sino en un momento muy crítico. Es decir, no habló bien del presidente cuando arregló la deuda externa, por ejemplo, una parte de la deuda externa, la de los bonistas privados, sino ahora en el momento de una crisis cambiaria. Y aprovecha para cargar sobre la oposición, de la cual dice que la ha perseguido a ella personalmente y a su familia y a su equipo de gobierno, el que la acompañó en su gestión de gobierno, y promete también una actitud cuasi persecutoria cuando dice que los periodistas, jueces y Macri, la oposición y los empresarios que se pusieron en su contra, ahora tienen que ser investigados por actitudes sospechosas hasta de espionaje, por ejemplo. Es decir, luego de hacer una defensa de su gestión, carga sobre la oposición. Y ahí es donde entra la tercera certeza. Admite que el problema del dólar es un problema real, dice que esto es una cuestión estructural, la de la economía bimonetaria que tiene la Argentina, hace toda una reivindicación de su gestión de gobierno con algunos indicadores que son dudosos, por ejemplo el de inflación, recordemos que estaba roto el INDEC en aquel momento, y sobre todo elude hacer referencia al problema más grueso que ella dejó, que es el del déficit fiscal, y es el que motivó también el fracaso de Macri, tratar de resolver ese problema de déficit fiscal con un alto grado de endeudamiento. Dice al final que en esto todas las teorías en la Argentina han fracasado. Una forma de decir que, como mi teoría fracasó, todas las otras teorías han fracasado. En el fondo, Gerardo, lo que pasa es que esta proposición que ella hace de un acuerdo, lo hace con tantas críticas hacia adentro y hacia afuera, que torna absolutamente insustancial la posibilidad de que se resuelva con un acuerdo ni la crisis cambiaria, ni los otros temas restantes como el de la economía en crisis y la pandemia, a los cuales ella alude como agobiantes. Es decir, suena que efectivamente el problema de Cristina no es de forma, es de fondo. La sociedad sigue desconfiando de su proyecto político y económico de fondo, no de la forma. En eso tiene razón Cristina. Lo que se está viendo en las tomas de tierras, por ejemplo, las usurpaciones, concretamente lo que mostraba recién en la hacienda de los Echeveres, ahí en Entre Ríos, es la prueba de que efectivamente la desconfianza nace por la decisión del kirchnerismo de ir
sosteniendo contra viento y marea un proyecto de fondo, no solamente de forma, que va contra la credibilidad que el gobierno necesita que la sociedad le dé. Es decir, hasta el momento la crisis mostraba o generaba la expectativa de que el populismo de Cristina sea como el que aplicó en las gestiones anteriores. Una redistribución presupuestivora, digamos, de los recursos del presupuesto. Lo que se ve en la toma de tierras es que en una situación de profunda crisis económica, ese mismo populismo es expoliatorio, va sobre la propiedad privada. Efectivamente, como dice Cristina, no es un problema de forma, es un problema de fondo. Edgardo, como siempre, muchísimas gracias. Ya volveremos para ocuparnos también de la problemática de las usurpaciones y demás. Un abrazo. Otro para vos. Buenas noches.